Hoy hacemos la misa de las témporas de septiembre, que el miércoles y ahora y mañana son estos días de preparación para la entrada del otoño. El miércoles no se celebró porque celebraba la fiesta más grande del evangelista San Mateo, pero hoy y mañana se hace lo que corresponde. Y la pregunta sería, ¿por qué celebrar una misa al principio de la temporada de otoño, de esta estación del año? Bueno, la situación consiste en que ustedes y yo sabemos que cada temporada trae frutos, beneficios y gracias para los hombres que habitan en este planeta. Sin embargo, trae también muerte y destrucción, como lo veremos pronto en el otoño. Entonces, la idea es que por la misa, el ayuno y la penitencia de estos 3 días, nosotros podamos de alguna forma aplacar la justicia de Dios y obtener el perdón en beneficio de todo el mundo en esta época, en esta estación particular del año que es el otoño. Esto nos da a entender que nosotros tenemos una condición bien clara, y esta condición clara es la de ser criaturas, porque con frecuencia nos olvidamos de eso, especialmente en la actualidad. Y por el mismo hecho de ser criaturas, el fuego, el agua, el aire, la tierra misma, son más fuertes que nosotros, los hombres. Y nuestra prosperidad se halla, en la mayoría de los casos, nuestra prosperidad se halla a merced de las estaciones del año y de los elementos que nos rodean, como son el agua, el fuego, o el viento, o la tierra. Tal forma que nosotros, como criaturas, no tenemos poder sobre estos 4 elementos por el hecho mismo de ser criaturas, juntamente con todas las cosas que nos rodean. Entonces, nuestro primer rasgo de ser criaturas consiste en nuestra falta de poder. Nosotros no tenemos el poder que Dios tiene. Es más, una gota de agua es más poderosa que nosotros. ¿Sí? Una chispa de fuego puede acabar con el mundo entero. ¿Sí? De ahí que la gente, con tal de tener poder, acude muchas de las veces a la superstición, a la lectura de las cartas, a la adivinación, ¿por qué no decirlo también a la comunión con Satanás, a la consagración a Satanás, para poder tener poder sobre los elementos de la naturaleza? Para poder tener poder, también hacemos lo posible por controlar los elementos de la tierra. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, cuántas selvas de este continente se van acabando gracias a la labor humana de la tala de bosques. Buscamos el poder sobre la naturaleza, sobre el dinero, al tenerlo. Entonces, de una u otra forma, nos vamos olvidando de nuestra condición de criaturas, de lo que le debemos a Dios. ¿Sí? Entonces, es un hecho común que aun cuando seamos católicos, practicantes,
además se toman el trabajo de examinar y comprender lo que encierra en sí el título de criatura. Y de ahí resulta, y es forzoso decirlo, que muchos fieles no tienen una noción exacta de las relaciones que los unen con Dios y de los derechos de Dios y de sus obligaciones para con Dios. Por eso podemos decir que el olvido de Dios es el mal más común de esta generación, más común que la rebeldía declarada, porque propiamente hablando, la rebeldía declarada sucedió una sola vez, y eso a los ángeles. A nosotros, lo que hacemos, en vez de rebelarnos, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Entonces, reconocemos que somos criaturas imperfectas. Sin embargo, y eso lo vemos todos los días en la televisión. Es más, la muerte constantemente acaba con nosotros. La misma naturaleza acaba con nosotros. Mas, sin embargo, a pesar de que aceptamos y creemos que somos criaturas imperfectas, nos olvidamos de Dios como si Dios no existiera. Y si Dios es eliminado del diario vivir de esta manera, no es por consecuencia de una teoría o de un principio de ateísmo, sino únicamente porque, como no lo vemos, se nos olvida. Y como a los ausentes se les olvida, nos olvidamos de Dios con facilidad. Así, el olvido de Dios llega automáticamente a la exaltación de los derechos de las criaturas sobre los derechos de Dios. Y por eso el mundo está como está. Hablando en propiedad, el mundo no es obra nuestra. Y si no es obra nuestra, no nos pertenece. Pertenece a Dios. No tenemos derechos sobre el mundo, más que aquellos derechos que Dios nos ha confiado. Por ejemplo, a los padres les confían derechos sobre sus hijos. Siempre. Siempre. Entonces, no somos dioses, aunque la tentación de Satanás que le hizo a Eva en el paraíso continúe, de que el demonio nos hace creer que somos dioses. Es la única forma de que el demonio le da poder a la gente. De en cierta forma, no creer en Dios es ya una especie de idolatría. Y esto solamente lo puede producir el demonio. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, la gente no viene a misa o no cree en Dios, no tiene la fe verdadera. No porque no quiere, sino lo que es más feo, porque no puede. Y no puede por la influencia del demonio. Entonces, nosotros hemos de aceptar que nos encontramos en posesión de la existencia por un acto de alguien más, que es Dios. A nadie de nosotros se nos consultó para nacer y a nadie se nos consultará para morir. Debemos morir y ni siquiera tenemos el poder para ni siquiera saber la forma, la manera o el momento de nuestra muerte. Somos criaturas. Y como tales estamos llamados a llevar a cabo la labor que Dios ha tenido a bien confiarnos, que es procurar su gloria, servirlo, amarlo y salvar nuestras almas. Entonces, lo que corresponde propiamente a la condición de criaturas no es otra cosa que el estudio del carácter de Dios, el estudio del carácter de Dios, la voluntad de Dios, el querer de Dios. Este es nuestro único trabajo. Como criaturas estamos solo
conocer el carácter de Dios. Es lo único que hacemos. Y así entra María Magdalena a la fiesta en el Evangelio de hoy y estudia la figura de Cristo para enamorarse de él. Y con la misma diligencia que buscó antes el pecado, con la misma diligencia lo busca y lo encuentra y lo ama y lo sigue y lo llora hasta su muerte. Entonces, quizás otras personas que ni van a la iglesia ni les interesa conocer a Dios, quizás ellos puedan tener la excusa para olvidarse de que son criaturas. Nosotros no. Nosotros no. Y precisamente porque conocemos que somos criaturas y quién es Dios, tenemos mucha más